quiero comenzar con que introducirlos. Hay varios que los conocen aquí, pero otras personas que no los conocen. Entonces, díganos un poquito acerca de ustedes, de dónde son, cómo se conocieron, cositas así, ¿verdad? ¿El acento es de Uruguay? ¿Sí se escucha? Sí. Okay. Yo vine a los Estados en el 2003 y la familia, preocupada porque no encontraba pareja, me decían que tenía que volver a la casa, que conocían a alguien para mí. Y obviamente, por distancia, yo no quería. Y cuando fui la vi, lo pensé mejor. Ella es amiga de mi familia en Uruguay y ellos fueron los que me la presentaron. Y bueno, al principio ninguno de los dos estaba como muy interesado, pero después que me vio, cayó rendida. Tu versión. ¿De qué parte Decí de la Uruguay verdad eres? ahora. ¿De qué parte de Uruguay eres? El estado se llama Canelones. ¿Canelones? Por los emigrantes canarios de las Islas Canarias de España. Y por un plato muy rico de pastas. Hey, lo tenemos que probar un día de estos. Okay. A ella le quedan muy bien. A ver, hermana, cuéntanos un poquito de ti, de qué parte de Uruguay eres, obviamente. También de la misma ciudad, del mismo área. Cuando todo empezó fue muy loco. Yo estaba muy involucrada en la iglesia que iba allá en Uruguay, sirviendo 100%. De hecho, vivía en la iglesia, literalmente vivía en la iglesia. Y nada, estaba muy involucrada en el servicio y no estaba en mis planes casarme ni formar una familia. En ese momento estaba muy involucrada en el servicio. Y cuando la familia de él iban a la misma iglesia, entonces hicimos un lazo de amistad y me hablaban de él. Me hablaban de él y yo, no, está en la otra punta del mundo y yo estoy muy bien con lo que estoy haciendo, enfocada en lo que estoy haciendo. Pero bueno, los planes de Dios eran otros, entonces todo se fue encaminando y acá estamos. Yo llegué hace 2 años y medio, ya tirando a 3 casi, y aquí estamos. O sea, tú no tenías planes de involucrarte con nadie, ni de querer buscar esposo, casarte. En ese momento no. En ese momento estabas enfocada en servir. Antes de involucrarme tanto en el servicio y en lo que era ministerio y iglesia, sí tuve mis planes más de adolescente, en mis tempranos 20. Claro. De tener familia, casarme y qué sé yo, pero después me involucré tanto y estaba tan bien haciendo lo que hacía que fue como, ok, no more. ¿Sabes qué? Muy interesante lo que dices porque yo vine a aprender esto aquí con los pastores Ojeda, de que siempre dicen de que hay otra mitad para uno, ¿no? Ese es el concepto. Pero cuando estamos en Cristo, no nos falta una mitad, estamos completos, ¿no? Somos completos, somos una persona completa. Y yo creo que la persona que llega a realizar eso, a darse cuenta de que es completa en Dios y que no anda desesperadamente buscando a alguien, de repente como que Dios dice, ok, ahora sí estás lista, aquí te traigo al uruguayo americano de las Américas, ¿verdad? Y en ese momentito Dios fue que abrió las puertas y empezó a obrar. Muy interesante como algunas personas quieren hacer el papel de Cupido, ¿verdad? Sí. Pero Dios usa esos momentos para obrar algo que le va a traer gloria a Él, número 1, porque todo lo que involucra a los hijos de Dios primero es para gloria de Él, amén. Y segundo, que va a ser de bendición para ti y otras personas que están alrededor. Entonces, algo que siempre se escucha, y creo que es una frase un poco trillada, pero que es muy real cuando se hace viva para uno, es que los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, si bien la cuñada de él era la que nos quería juntar y nos hablaba uno del otro, si bien terminó pasando, ese no era el momento. claro. Tuvimos que pasar ciertos procesos individualmente para que después realmente Dios nos juntara y bueno, y también la forma en que se dio todo, el proceso de los trámites, fue todo muy rápido y muy loco también. Entonces creo que sí, cuando Dios está detrás de algo, Él es el que se encarga de abrir las puertas, de hacer que el camino se haga, pero sin que uno tenga la necesidad de forzarlo. Exacto. Y es al tiempo
cuando son los tiempos de Él, son los tiempos perfectos y Exacto. todo simplemente se da, no hay que hacer que las cosas se den. Exacto. Sí, uno tiene que hacer su parte, yo iba, me movía, estaba Claro. todos los días, Él se reía de mí porque me decía que estaba insistiendo demasiado, que los tiempos iban a demorar más y yo voy a hacer mi parte, Dios a mí no me va a demandar que yo no hice mi parte, pero sí creía que iba a ser como Dios quisiera que fuera. Si Dios quería abrir la puerta, la iba a abrir, si no era el tiempo, no se iba a abrir, pero mi parte estaba hecha. Y sí fue todo muy... Cuando llegó el tiempo de Dios, todo se dio muy rápido. Ujú. Y es muy impresionante cómo al tener uno esa actitud, experimentas una paz tremenda. No hay ansiedad en las cosas de Dios. Hubo un trámite que demoraba unos 2 años y tanto, o debería demorar, y por eso yo le decía a ella que se calmara. Y ella hizo su parte, y yo le decía, bueno, este papel tiene que ir a Washington. Dios tiene poder, pero Él no va a llegar a Washington a decirle al presidente que firme. Y a las 3 semanas el papel que demoraba 2 años estaba en casa. Y Dios dijo, ¿cómo te quedó el ojo? Una vez más. Una vez más. Y si Sergio me permite, voy a contar la historia que a él le gusta tanto. Permiso. Yo oraba por una esposa. Yo no quería una novia, yo quería una esposa. Y tenía condiciones, que tuviera esto y esto. Y mi amigo Contreras me dijo, estás pidiendo algo que no existe. Bájale un poco. Y yo dije, no. Y cuando la voy conociendo, tiene todo lo que yo había requerido y otras cosas que me gustaban y yo no sabía que me gustaban. Pero en el periodo de búsqueda, Dios me dijo algo. Me dijo, ¿por qué te voy a dar esta persona a ti? ¿Te la mereces? Sé la persona que tú estás buscando, ella esté buscando. Exacto. O sea, conviértete en la persona que ella quiere. That's right. Y yo tuve que hacer cambios. Muchos. Y lo logré. Es tremendo eso, porque eso tiene una actitud que no es egoísta. Y esa actitud la crea Cristo, ¿no? Siempre la palabra nos dice, tengan la actitud misma que tuvo Cristo, que aún siendo Dios, se hizo siervo. Y ese tipo de actitud la crea Dios en un corazón cuando uno permite que Dios la crea, ¿no? Y empiezas a decir, bueno, yo quiero una esposa, pero yo voy a empezar a ser la persona que yo quiero en ella, ¿verdad? Y Dios empieza a trabajar de esa manera tremendamente. Ahora quiero traer algo muy interesante, porque Dios puede trabajar en diferentes etapas de tu vida de una manera muy tremenda. Tú antes estabas casado, ¿verdad? Habías tenido una experiencia donde obviamente lo que ocurrió, uno es más cuidadoso su segunda vez, ¿no? ¿Cómo Dios trabajó ahí? No estoy diciendo que regreses pero ¿cómo Dios obró eso ahí en tu corazón? Cuenta un poquito de cómo Dios ha estado obrando o obró hasta ese punto. Yo estaba en la iglesia en mi primer matrimonio, pero yo iba a la iglesia. Yo no estaba en Cristo. De oídas lo conocía, pero Él no vivía en mí. Yo hacía como 10 años que iba a la iglesia y cumplía con todos los requisitos y hacía todo el protocolo eclesiástico, pero no había un Espíritu Santo en mi vida. Entonces, mi primer matrimonio fueron 11 años de peleas diarias y discusiones, y muchas por culpa mía, otras tal vez no. Y cuando me separo, en ese proceso de 4 años solo, fue cuando Dios me dijo, ¿por qué te voy a dar a alguien a ti? Tú tienes que cambiar. Y esos 4 años fue el tiempo que duró, en mi caso, un proceso de cambio para empezar a vivir cristianamente y no religiosamente. Me falta un montón. Claro. Todos los días me levanto yo y falta más todavía. Pero creo, no sé si está bien que lo diga yo, pero sí creo que ha habido un cambio. Claro. Como decía nuestro amigo Baral, para discutir se necesitan 2 y no cuentes conmigo. No sé cómo decirlo, si es divertido o es anecdótico, pero
hace 6 años que nos conocimos y nunca hemos tenido una discusión. La dejo hablando sola y me voy. No es cierto. Pero es un proceso, ¿no? Sí, es un totalmente. proceso donde Dios... Entiendo y estoy muy de acuerdo que hay gente que así conoció a Cristo Claro. hoy y ayer era un narcotraficante y hoy puede estar predicando en un púlpito. No fue mi caso, demoró 4 años. Claro. Pero a lo que yo iba es, tú dijiste, no sé si yo soy el correcto para decirlo primero, pero uno mismo va a notar el cambio en su vida, ¿cierto? Uno mismo se va a dar cuenta, wow, Dios me está cambiando, estoy cambiando. Y obviamente el fruto que das, la gente alrededor lo va a ver también y van a ser testigos de lo que está ocurriendo en tu vida, ¿verdad? Y es interesante porque espero que algunos muchachos jóvenes, aún adolescentes que ya empiezan a pensar en noviecitos y noviecitas, y los más grandes que estén atentos a cómo Dios está obrando y cómo Dios obra. Tú tienes que ser completo en Cristo antes de que puedas encontrar a esa persona con que vas a compartir el resto de tu vida, ¿verdad? Y Dios obra de esa manera. ¿Cuántos años han estado casados ya? 4. ¿4? Uy. No, si me permite, Sí. siempre se ha escuchado que en las parejas tenemos que dar o ceder el 50% y que 50 y 50 y así nos encontramos en algún lado. Yo estoy convencidísimo que eso es mentira. Hay que dar el 100%. Mi trabajo no es que ella me haga feliz o ella no me hace feliz, me voy a buscar otra. Mi trabajo es hacerla feliz a ella. Mi foco tiene que ser yo la hago feliz. Lo dice la Biblia en alguna parte. No son inventos míos. No es el Augusto 100%, no el capítulo 50%. 3 versículo 11. Sí. Es la palabra de Dios, ¿verdad? Es la actitud que Dios nos da a todos para tener con otras personas y obviamente más con nuestra pareja a ese punto. Ustedes... Y es muy, muy sencillo cuando uno sabe que la esposa que tiene se la dio Dios. Claro. Es muy fácil porque, No, y no hay sabes nada que que pensar, ni hay nada que discutir, no hay nada que dudar, no hay nada que... No, esto es de Dios. es mi costilla. Sí, No es exacto. un huesito. es mi Entonces cuando le costilla. haces cosquillas a ellas, te haces cosquillas a ti mismo. La costilla me río yo. ¿Qué edad tienes tú, Augusto? No te voy a preguntar a ti, te voy a preguntar a ti. Más de 20. Y traigo ese punto por 41. esto. Mire. Traigo este punto por esto, porque usualmente podríamos decir que está joven todavía, pero un jovencito de 21, 25 años dice esas cosas porque se oyen bien bonitas para su esposa, ¿verdad? Pero estamos hablando de una persona que ya ha experimentado algo en el pasado y comenzó de nuevo. Y ahora en la verdad de Cristo se está dando cuenta, se le está siendo revelado cómo es que trabaja un matrimonio para que sea exitoso y para que traiga honra y gloria al Padre. Amén. Por eso enfatizo eso, porque es muy importante conocerlo de esa manera. Ahora, hay algo que un deseo que ustedes habían tenido por varios tiempo y que hubo un poco tiempos muy difíciles por eso, ¿no? ¿Por qué no nos comienzan a compartir un poquito acerca de eso? Desde que empezamos a hablar, creo que el primer día que hablamos por teléfono, empezamos a hablar de tener hijos, de cuáles eran nuestros deseos, nuestros planes. Y bueno, coincidíamos hasta en la cantidad que queríamos tener y ya empezamos a buscar nombres y empezamos a soñar mucho desde muy temprano. Pero siempre sabiendo que queríamos darnos un tiempo primero, más que nada porque también la relación el noviazgo había sido a distancia, entonces fue difícil. Claro. Entonces queríamos, bueno, cuando yo llegara, estar un tiempo nosotros, tener el noviazgo que no habíamos tenido y después de un tiempo sí empezar a buscar familia. Y bueno, eso pasó hace como 2 años casi. Empezamos a buscar y nada pasaba, pasaban los meses, bueno, puede pasar 6 meses, es normal. De repente yo estaba como muy
estresada pensando en eso y eso también enlentece las cosas. Entonces, bueno, calmate, relájate, no es fácil. Y después de un año, yo sabía que tenía algunas hormonas que estaban un poco desequilibradas, desbalanceadas. Y había estado en tratamientos en Uruguay antes de venirme, pero después todo eso quedó en nada. Entonces fui a una ginecóloga acá, le expliqué lo que me venía pasando y, no, eso está bien, tenés que esperar un año, no te preocupes por eso, después de un año, si no pasa nada, ahí vemos. Bueno, pasó el año, volví. Bueno, ya pasó el año y no pasó nada. Entonces, bueno, ahí empezó todo un proceso de muchos estudios para los dos, para tratar de buscar una causa. Claro. Mientras tanto, el estrés se iba acumulando, se iba sumando, mucha tensión, tanto personal como en el matrimonio, porque es difícil lidiar con todo eso. Claro. Lidiar con el deseo de querer y no poder alcanzar algo. Pero si es tan fácil, las parejas, todo el mundo está embarazado, o sea, ¿por qué nosotros no? ¿Qué pasa? Ahora, si te puedo, porque lo que estás diciendo ahorita trajo mucho estrés, y aún en el matrimonio. Es tremendo cómo miramos el testimonio de cómo Dios los trajo a ustedes y los puso como pareja. La actitud cristocéntrica que comienza a tener el varón y tú, y cómo Dios se está glorificando, y después viene un bump on the road, un obstáculo como para traer fricción y a ver qué pasa. A ver qué pasa, exacto, como para probar lo que está pasando aquí, ¿cierto? Y muchas veces pasa eso, es para darnos a entender, especialmente una vez más, yendo a los que nunca han estado casados y quieren casarse, de que no es un cuento de hadas. No es si vivieron felices por el resto de sus vidas, que nada pasó, ¿verdad? Vienen las cosas y las situaciones que son difíciles. Sí, porque hay cosas que más allá de que uno ponga el 100%, como él decía, y que tengamos una buena relación y que le pongamos ganas y todo, hay situaciones externas que escapan a nuestro control. Exacto. Y es ahí donde pasamos por el fuego y somos probados realmente. Exacto. Porque es muy difícil perder el control y mantenerse con templanza, como estábamos hablando en las células sobre los dones del Espíritu y eso, el fruto del Espíritu, y hablábamos de todas esas cosas, que todo va entrelazado también, y bueno, son tiempos bien difíciles, pero son situaciones que escapan a nosotros. Entonces sí, es bien importante, como tú dices, no tener esa idea de fueron felices y comieron perdices y nunca más tuvieron problemas, y cosas pasan. Exacto. Y no necesariamente por culpa de uno de los dos o por falta de empatía o de responsabilidad son cosas que pasan, parte de la vida. Exacto. Entonces, bueno, seguimos haciéndonos estudios y procesos, y yo sé que él vivió su proceso, que eso él lo hablará ahora. Yo viví el mío, y son procesos separados, pero a la vez juntos, y cada uno en su tiempo, y no digo que uno sea más duro o más difícil que el otro, pero son muy diferentes. Claro. Y como mujer, creo que hay un peso más fuerte, no sé si es más fuerte, pero no sé si es algo social, pero es algo como que, no puedo tener un hijo, es como no sé, es algo, como que siento que estoy fallando a una de mis tareas en esta vida. Y además se suma que era un deseo que teníamos, porque hay mujeres que de repente no les interesa tener hijos, o no ahora, más adelante, están enfocadas en otras cosas, pero nosotros sí teníamos el deseo, entonces es como una frustración muy grande. A eso hay que sumarle todo el proceso de estudios, que en el caso de la mujer son todos invasivos. Entonces el estrés de estar lidiando con esa situación, el estrés de los estudios, el estrés de que siguen pasando los meses y nada pasa, el estrés de que, si bien yo igual voy a decir mi edad, tengo 32, si bien todavía tengo un tiempo biológicamente hablando, es como que se me va, hay que apurarse. Y no quiero tampoco tener un hijo a los 40 o 42 porque ya es más difícil, todo se complica más. Entonces son muchas cosas. Claro. Bombardeos de pensamientos y cosas. Cuestión que llegamos a un medio diagnóstico, no fue algo final, pero sí fui a la cita con la ginecóloga, yo muy inocente pensando que me iba a decir, tomate esta pastillita, tu hormona estaba un poco elevada y eso va a solucionar todo.
y resultó que me salió con una lista de problemas que teníamos entre los dos. Y yo me quedé en shock, literalmente. Claro. Fue algo muy... porque yo no iba preparada para eso. Claro. Entonces me habló de infertilidad. Esa palabra jamás se había cruzado por mi mente. Me habló de una clínica de infertilidad donde me iban a hacer más estudios, a él también, y ahí ver cuál era el diagnóstico, cuál era el camino. Me puso muchas ideas y palabras en la mente que yo nunca había contemplado. Eso trajo mucho más estrés a mí personalmente, y soy una persona que me cuesta mucho abrirme y expresar lo que me está pasando en el momento. Quizás después que pasa puedo sentarme y hablarlo, Claro. pero en el momento me cierro, porque no quiero cargar al otro, porque... Sí. En fin. Entonces estaba como acumulando todo ese estrés, todas esas situaciones, toda esa tensión, y en vez de mejorar, el camino se iba oscureciendo cada vez más. En vez de ver la claridad, ok, tienen que hacer esto, o está pasando esto, no, era cada vez más estudios, más invasivo, más difícil. Y sin ver algo que es sólido. Exacto. Sí. Entonces, bueno, pusieron todas esas palabras en mi mente y ahí fue como que dije, ok, me voy a preparar para lo peor. Sin perder la fe, ni enterrar el deseo que tenemos como pareja, Claro. pero me voy a preparar para lo peor, porque cuando me dieron la primera noticia, me agarraron desprevenida y dije, otra vez no me va a pasar. No me lo van a hacer otra vez. Exacto. Entonces él me empezó a decir que como que no, que yo tenía que estar más positiva, y yo veía que el tiempo del proceso de él era diferente al mío. Yo como que ya estaba asumiendo todas esas cosas que me habían dicho y ya estaba preparándome para lo que viniera. Y él, no, tenés que ser más positiva y todo va a estar bien y no sé qué, y con su mejor intención, pero yo dije, él está en otro proceso, todavía no le cayó y todavía no asumió lo que está pasando, ya va a llegar. Pero entonces sí, son procesos que uno vive como pareja, pero también uno lo vive individualmente. Porque, y ese es el asunto también, qué bueno que dices eso, porque la palabra dice que somos una sola carne, ¿verdad? Y muchas veces tenemos que darnos cuenta como pareja de que también somos individuos. Sí, hay que aprender también a respetar el tiempo del otro. Exacto. Porque yo sí tenía momentos de mucho estrés y días enteros llorando y desconsolada y qué sé yo. Y él de repente estaba con una paz y todo va a estar bien. Y yo de repente pensaba, pero no se da cuenta de lo que está pasando. No se da cuenta de lo que dijo el médico, no se da cuenta de todos los estudios, de lo que nos están diciendo. No vamos a poder tener hijos. Bueno, momentos de desesperación. Diferentes personalidades también. Y entonces tuve que entender eso. Él es diferente, su proceso es diferente, él es un hombre, yo soy una mujer, nuestros procesos son diferentes, Claro. de raíz, Claro. de base. Y además somos individuos distintos, con formaciones distintas, pensamientos distintos. Y Dios trabaja con cada uno de maneras distintas también. Entonces tuve que aprender eso, respetar su tiempo, y de hecho su tiempo llegó, y sí entendió, y sí lo asumió. Era que su proceso era distinto, nada más. Pero sí, como mujer lo puedo hablar, y ya te dejo hablar como varón, pero como mujer puedo decir que es algo de lo que no se habla mucho, de lo que no hay realmente donde buscar consejo. Es muy difícil lidiar también con las opiniones del entorno, porque la gente con su mejor intención, y uno se da cuenta de las veces que uno estuvo de ese lado de meter la pata, como decimos nosotros. Quiere confortarte, pero como que no. Exactamente, al no haberlo vivido, y uno siente como la obligación de, ay, ok, se está desahogando conmigo, tengo que decirle algo, ¿qué le digo? Y ahí en el qué le digo es cuando uno dice muchas barbaridades que en realidad, en vez de reconfortar a la otra persona, Claro. ¿para qué le conté? Entonces, fue un tiempo de ser muy cuidadosos de con quién hablar, de en quién buscar consejo. Claro. Y a veces, y esto lo digo a modo de enseñanza, no sé, es algo que yo aprendí, quizás para temas que no he vivido yo, pero que uno siempre opina, porque es muy fácil. Ay, aquel está viviendo esto, debería hacer esto, o yo en el lugar de él hubiese hecho tal cosa. Claro. Hay Para que no estar en los zapatos de ellos. Sí. hay que estar en los zapatos, hay que ver
la formación de la persona, las opciones que la persona tiene. Opinar de afuera es muy fácil, pero es muy erróneo. Me recuerda a Job y a sus amigos. ¿Entiendes? La situación que Job estaba pasando y sus amigos tratando de confortarlo y al mismo tiempo exhortarlo. Sí. Como dices, dicen cosas como eso no encaja con lo que me está pasando ahorita. Y realmente cuando una persona viene y te abre el corazón y te cuenta algo tan íntimo y tan doloroso que está viviendo, lo mejor es simplemente acompañar. Exacto. No hay necesidad de tener que decir algo para consolar o para confortar. Y muy interesante que el único que pudo venir a decirle la verdad en su cara a Job y darle un estímulo fue Dios mismo, ¿verdad? Ahora, no quiere decir de que Dios no puede usar a una persona para hacer lo mismo, pero como amigos, como hermanos en Cristo, tenemos que tener ese tacto, tenemos que desarrollar ese tacto y esa sensibilidad para poder saber cómo ser de conforte a alguien que está pasando algo, una situación muy difícil, ¿cierto? Y sí fue bien difícil también. Al principio él era del sentir de compartirlo con todos los hermanos, con toda la congregación y que nos apoyaran en oración y que estuvieran con nosotros. Y yo por un lado me hacía sentido porque somos un cuerpo y tenemos que confortarnos y todo, pero por otro lado sentía que era algo muy íntimo, muy personal, muy de la fibra. Y que teníamos que ser como muy cuidadosos de a quién abrirle el corazón, con quién compartirlo realmente. Y realmente creo que en mi caso al menos era cuando yo sabía de alguien que había pasado por una situación similar, entonces ahí iba a esa persona. De hecho, fue el caso con ustedes. En una reunión de matrimonio fue que mencionaron que ustedes habían tenido un diagnóstico también y no sé qué. Y yo dije, hay que hablar con ellos. Y entonces era como lo que en ese momento a mí me guiaba un poco de con quién hablar. Gente que hubiese pasado por situaciones similares, claro, que tuvieran el tacto, que supieran lo que se siente. Y bueno, la cuestión es que a ese momento el diagnóstico era malo, nos empezaron a hablar todavía no había un diagnóstico definido, del problema es este específicamente, habían muchas cosas arriba de la mesa. Pero no era nada claro. Mucha esperanza, sí. Pero sí nos empezaron a hablar de inseminación artificial, de in vitro. Cuando nos hablaron de in vitro fue como un choque también, porque como, wow, ¿eso está bien delante de Dios? ¿Está bien hacer un in vitro? Ok, Dios nos dio la ciencia, pero ¿hasta dónde? Yo estoy jugando con él. Fueron tiempos de muchas confrontaciones, de tomar muchas decisiones, si bien no tuvimos que llegar a eso después, eventualmente, gracias a Dios, pero sí teníamos como esa necesidad de decidir como pareja cuál era nuestro límite o cuál era lo que nosotros queríamos hacer realmente, hasta dónde queríamos llegar. Lo de los procesos diferentes es muy cierto. Estando en la misma casa, con la misma situación, los dos sentíamos diferente y bueno, yo no la entendía, ella no me entendía, pero justamente de eso se trata, de lo que ella menciona, de ponerse en los zapatos del otro. Es muy importante en la pareja, de nuevo, no que ella me atienda a mí, sino qué puedo hacer por ti. Y sí, la quería consolar, pero muchas veces lo único que necesitaba era un abrazo y estar ahí. Exacto. Y mejor calladito. Porque es muy, y se ha dicho que es muy común para el hombre querer concentrarse en conseguir una solución. Sí. Vamos a hacer esto y esto y esto y esto. Generalmente, la mujer lo que quiere es ser escuchada, ¿cierto? Quiere sacar lo que tiene adentro y dejar que se le escuche. El hombre siempre está buscando una solución. No, me acuerdo de un video que nos enseñaron de una pareja, no sé si lo han visto, que la mujer tiene un clavo metido en la frente y le está diciendo al esposo, siento un dolor en la cabeza que no sé qué es. Y el esposo está tratando de decirle, pero es que mira, tienes eso que tienes. No, pero es que es algo que siento y necesito que me escuches. Sí, pero yo te lo puedo sacar ahorita. Piensa el hombre y la mujer muy diferente, ¿no? Y entonces yo creo que por eso el proceso era una gran parte que por el proceso era tan diferente. Sí, cuando nos dan el diagnóstico yo digo, yes, ahora voy a ver un milagro del Señor. Estaba convencidísimo que eso iba a pasar. Entonces yo estaba contento, porque un día voy a estar acá con un micrófono y les voy a contar.
Y mi esposa me decía, ¿pero tuviste una palabra, una revelación? ¿De dónde sacas eso? Oh. Sí, muchas veces son nuestras ideas. Nosotros, ok, voy ahora, Señor, necesito esto, entonces sí, porque hay una conexión, entonces yo le digo al Señor qué hacer y el Señor lo hace y como mis intenciones son buenas, ya me gano el título y no, es al revés. Él me dice a mí qué hacer y yo tengo que escuchar y calladito obedecer. Entonces, yo estaba armándome el cuento, la historia fantástica, con broche de oro, íbamos a escribir un libro para Hollywood, pero yo no tenía ningún contrato con él. Y ahí fue cuando ella me hizo despertar. Y ahí fue cuando ella dice que me cayó el 20. Ahí era yo el que lloraba. Desde que nos casamos, como ella contó, desde que nos conocimos hablando de tener hijos, hay muchas parejas que deciden no tener hijos o no quieren tener hijos y todo el mundo tiene un proceso diferente cuando le dan la noticia que no va a poder tener hijos. Para nosotros fue destructivo porque nosotros, creo que casi todo el mundo ha escuchado el nombre Sofía. Era el nombre de la niña. Yo me la imaginaba en mis brazos, entonces de repente se empieza a ir Sofía y yo no podía dejar de llorar. Mi hija se fue. Y vi una cosa que ha pasado en nuestra historia cristiana. Cristo dio su vida en la cruz por nosotros, no estoy sacando mérito para nada, pero nunca me puse desde el lado del papá, que Él lo entregó. Y yo diciéndole al Señor, te doy mi vida por un minuto con mi hija. Yo no podría dar un hijo, los quiero a todos mucho, pero por ninguno de ustedes. Yo no podría. Y el Señor lo dio por nosotros. Entonces empecé a ver otras cosas, empecé a tener esta conexión que hacía tiempo que me había entretenido mucho en ser esposo y en leer la Biblia, en hacer el devocional en la mañana y en escuchar las prédicas del amigo Paul y de venir a la iglesia y de servir y de las clases, pero poca comunión con él. Entonces cuando él me dice allá por Mateo que salí de aquí no los conozco. ¿Cómo? Si conoces cada pelo, ¿cómo que no me conoces? No tengo relación contigo. Sé quién sos, yo te creé. Pero, estamos fallando de nuevo. Y luego Job me ayudó mucho, porque él pierde a todos sus hijos, Dios da, Dios quita. Ok, si yo siempre estoy diciendo que Dios es el creador, el proveedor, y siempre estoy predicando bien bonito, pero ahora que me toca vivirlo, que entonces, no, está bien. Si es su decisión que no tengamos hijos, mientras todo el mundo oraba por nosotros para que tuviéramos hijos, yo les pedía, oren para que tenga la fuerza de aceptar alegremente su voluntad, porque acepto su voluntad, pero no estoy contento. Yo todavía quiero un hijo. Sí. Y mi oración un día me levantaba súper espiritual y gracias Señor, y si no tengo hijos, por tu voluntad, y aleluya, y gloria. Y al otro día me levantaba y yo quiero Sofía. ¿Dónde está mi niña, por favor? Entonces eran muchos altos y bajos. Y tener que mirar para el lado también y acordarse que ella está pasando por lo mismo. Claro. Entonces sí fue muy, muy, muy duro. Claro. Al momento de empezar a hablar con la gente, yo no creo que había que elegir con quién hablar. Creo que el que no estaba o los que no estábamos listos para hablar éramos nosotros. Por de repente alguien venía con su mejor intención, todo va a estar bien. ¿Qué va a estar bien? Entonces no son ellos, soy yo. Entonces es mejor que yo espere a estar yo bien para poder hablar. Entonces hablamos con una persona, con dos, con tres, y era siempre lo mismo. No te preocupes, Dios puede, yo sé que Dios puede, si quiere, y su voluntad no tiene que ser la mía, la mía tiene que ser la de Él. Entonces ten fe que Dios te va a dar un hijo. La fe no es que yo quiera algo mucho y va a pasar. La fe es saber que Él puede, pero que se haga su voluntad, si Él quiere. Exacto. Entonces, yo siento que en ese proceso crecimos bastante espiritualmente.
fue muy bueno que nos haya pasado eso. Qué poderoso lo que dijiste ahí, porque la fe es seguir creyéndole, aunque él diga no. Como Job, él da, él quita, y en la Biblia no se muestra a él llorando ni pataleando, pero estoy seguro que estaba dolido. Claro. Y después al final de ese libro, que después les dieron nuevos hijos, bueno, pero tú no reemplazas un hijo con otro, él todavía debe estar sufriendo los perdidos. Claro. Entonces, no... Y él no había leído la Biblia, él no tenía el libro todavía, él no sabía lo que iba a pasar. Nosotros, tranquilo, que ten fe como Job, que luego, si tú haces esto y esto, los cristianos tenemos la tendencia a crear fórmulas. Exacto. Pastor, ¿a qué hora se levanta a orar? ¿Tempranito? Ok, hay que levantarse tempranito, como hace el pastor. Hacemos fórmulas, empezamos a repetir. Ok, hay que arrodillarse y rezar 3 veces. Entonces ahí te pasa. Y no es así. Claro. No es así. Claro. En cuanto a la fe, yo venía de la iglesia en Uruguay en la que la doctrina no estaba muy bien encaminada y nos enseñaban todo esto de declarar y que se va a hacer lo que yo declare y lo que decrete y que lo baje del cielo a la tierra y que lo arrebate y que es mío y que reprendo al diablo y que, bueno, todas esas cosas. Entonces yo venía con esa escuela que ya en 2 años y tanto me he desintoxicado bastante. Pero era la enseñanza que yo tenía. Y cuando nos enfrentamos a toda esta situación, fue un aprendizaje muy grande para mí personalmente. También lo fue como matrimonio, pero personalmente para mí que venía con esa escuela, de entender eso, que la fe no es que yo lo voy a desear y arrebatarlo y a sacárselo a Dios y entonces Dios va a decir, qué fe que tiene, se lo voy a dar. Sí. No, la fe es, ok, Señor, yo sé que vos lo podés hacer, como él dijo recién, yo sé que vos lo podés hacer, yo sé que aunque todos los médicos digan que no va a pasar, que tenemos todos los problemas que existan, que no vamos a tener nunca un hijo, si vos lo querés hacer, lo vas a hacer. Pero entonces, ¿qué pasa si no? ¿Es porque él no lo puede hacer? No, él sí lo puede hacer, pero que no lo haga, aunque no lo haga, y yo lo siga deseando, pero él no lo haga, él sigue siendo Dios. Amén. Por encima de mi deseo. Exacto. Por encima de mi capricho. Exacto. Digamos, no era un deseo malo, no era algo, ¡ay, quiero ese Mercedes-Benz para fin de año! Porque no era algo material, algo sin sentido, era algo noble, si se quiere. Sí. No era un mal deseo. Pero él sigue siendo Dios por encima de mi deseo. Amén. Entonces sí, ¿qué es la fe al final del día? Ok, yo sé que sos Dios por sobre todo, por sobre mi voluntad, por sobre mis deseos, por sobre mis planes, y sé que lo que vos decidas hacer en mi vida es lo mejor para mí, aunque no lo entienda. Exacto. Y aunque hoy no pueda ver por qué está pasando lo que está pasando. Exacto. Exacto. Y es como la canción esa que cantamos a veces, aunque no pueda ver, está sobrando, siempre está sobrando. Sí. Y aunque esté en el medio de la tormenta, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Y por qué, Señor? Si seguí siendo Dios. No importa, la decisión que vos tomes es la mejor para mi vida. Y si estoy pasando por esto es porque lo puedo resistir, porque vos estás conmigo y porque me vas a dar la salida, sea la que yo quiera o sea otra diferente. Claro. Pero vos sos Dios por encima de todo, por encima de mí mismo. A raíz de eso que están compartiendo los dos, ¿cómo pudieran ustedes describir que cambió su relación con él? Déjame una cosita antes. Sí, Sí creo que se puede reprender y que se puede atar, pero cuando él me dice a mí que lo haga. Amén. De nuevo, los cristianos hemos hecho fórmula. Si yo reprendo el nombre de él, tiene que pasar, así que yo le digo a él a quién reprender y regáñame al pastor Max. Y no es así. Es al revés el círculo, lo tenemos la voluntad cambiado. Creo que estamos más tranquilos, o yo estoy más tranquilo en respecto a cómo se dan las cosas cotidianas, o las más pequeñas, las más grandes. También nos pasó algo bonito hace poco y también estábamos como que, y de repente, si Dios nos acaba de regalar semejante milagro, ¿y qué es lo que Él no puede hacer? Y ya ha demostrado que ha estado en nuestras vidas desde el principio y desde antes. ¿Qué
qué manía con preocuparse, qué manía con tratar de controlar, qué manía con tratar de... Y se me ha hecho como que más fácil la vida, más liviana, como que estoy más relajadito. Me bajó la presión, la tenía acá arriba, ahora la tengo normal. Es un Entonces, peso de encima. en pocas palabras, cuando en estas situaciones y uno toma la actitud que tú acabas de describir, tu fe llega a otro nivel. Tu relación con Dios llega a un nivel donde tú puedes decir, como dices, yo descanso en ti, Señor. Yo descanso en ti. Y entonces llegas a una intimidad más profunda con el Padre, ¿no? A raíz de esas cosas. Ahora, Es también un poco entender lo que está en la palabra, de que no podemos agregar un pelo, no podemos evitar que un pelo se caiga, no podemos agregar un centímetro a nuestra estatura. O sea, todo está en las manos de Él. Y si confiamos en que Él es nuestro Padre y Él está con nosotros y Él se interesa y se preocupa por nosotros, Él no va a desear el mal para nosotros. Cosas pasan, claro, es parte de la vida y es parte de lo que Él usa también para hacernos crecer. Entonces, hoy del otro lado, ya habiendo pasado por esa situación y ya habiendo salido de esa situación, uno lo puede contar más relajado y más descontracturado. claro. El tema era en ese momento, ¿no? Y sí, claro que uno aprende una actitud diferente y, como él dice, a estar más, ok, vos tenés el control y se va a hacer como vos quieras, en el momento que vos quieras y de la forma que vos quieras. Y va a ser la mejor al final del día. De nuevo, aunque lo que a mí más me marcó fue eso de entender de que no es como yo quiera, la salida que yo estoy esperando, y tampoco esto que nos pasó a nosotros es una fórmula. No significa que mañana a otra persona le va a pasar igual. Muy buen punto, muy buen punto. Dios Es obra con nuestro, diferentes personas de diferentes maneras. Amén. Es nuestro testimonio. Amén. Y le damos gracias y gloria a Dios por eso, pero no significa que es una fórmula. Claro. Entonces, Dios mediante, Dios quiera que sirva de ánimo y de aliento para muchos, pero no significa que hagan lo mismo que nosotros hicimos, que entonces les va a pasar al final. No. Lo que sí es la base es esa relación con Dios. Es tu eso fe de realmente entregarse. Exacto. De realmente abandonarse en Dios. Ok, la salida que vos me des, en el momento que vos me lo des, va a ser el que yo necesito. Amén. Amén. Y mi necesidad no es la misma que la tuya. Exacto. Entonces, mi salida no va a ser la misma que la tuya. Claro, o quizás sí, no lo sé, solo Dios lo sabe. Pero es eso, es aceptar realmente la voluntad de Dios. Como él decía, ok, la acepto, pero todavía estoy peleando. Ay, Señor, esta es tu voluntad, pero yo todavía quiero. Entonces eso, creo que eso fue lo que más nos marcó y lo que más nos hizo crecer. Claro, amén. Gloria a Dios. Llegó el momento, ¿no?, donde yo quisiera que tú lo contaras casi como me lo contaste a mí, ven, y a Sorel. Cuando me lo contó a Sorel y a mí, lo hiciste muy bien. ¿Cómo era que no me acuerdo? No, brother, fue casi como estar viendo, cuando estás esperando algo así y de repente te agarra de sorpresa. Así que cuenta cómo Dios obró y al fin las noticias que recibieron. Bueno, cuando nos dicen que somos los dos estériles por un total de 6 problemas entre los dos, wow, no me la esperaba para nada. Aprendimos mucho de eso. Cuando se dice esterilidad, todo el mundo piensa una sola cosa y no, hay varios niveles o razones distintos en el hombre y en la mujer. El hombre tiene un máximo de 5 y 4 se resuelven con vitaminas, dieta y ejercicio. La mujer es un poquito más complicado, hay mucha hormona, hay mucho sistema, hay mucha cuestión médica, mucha, y donde una hormona esté fuera de lugar, todo el esquema y cuando resuelven esa, la otra que estaba acostumbrada a esas medidas es complicadísimo para la mujer. También aprendimos, que es un tema que no se habla mucho, desde ese momento, creo que en las primeras 2 semanas conocí 5 personas de mi entorno, entre trabajo, familia y amigos, que estaban pasando por lo mismo. Y sí, es súper importante hablar con esa gente.
me di cuenta que yo había metido la pata. Cuando una persona me dijo, no puedo tener hijos, yo le dije, pero siempre se puede adoptar. Nunca, por amor de Dios, hagan eso. Cuando me lo hicieron a mí, o sea, no están, te entiendo, no puedo tener hijos. O sea, yo creo que todo el mundo debería adoptar para sacar a los niñitos de la calle, no para llenar mi vacío, sino para ayudarlos a ellos. Pero no era lo que yo quería escuchar en ese momento. En ese momento yo estaba dolido que yo no podía tener hijos. Y sí es cierto que las mujeres sufren mucho por no poder tener hijos. Yo voy a dejar mal a todos los hombres, pero nosotros, los machos latinos, otra que sufrimos. Entonces, fue muy doloroso. Y el tema de la infertilidad masculina está creciendo muchísimo ahora. Antes era como 80% en la mujer, 20% en el hombre, entonces se estudiaba siempre a la mujer. Desde los últimos 30 años para acá, los niveles de la esterilidad en el hombre han crecido al 50% por la falta de ejercicio, el alcohol, y no me lo van a creer, pero este amigo tiene una sonda electromagnética que mata, déjelo por ahí. Así que muchachos jóvenes, úsenlo en otro bolsillo, cómprense un purse como el de la mamá, pero no lo usen en el paquete, porque... bueno, A little comic relief for that. los doctores nos dicen que no íbamos a poder tener hijos a menos que hiciéramos una inseminación in vitro. Y nosotros lo conversamos y lo que dice mi esposa, hasta dónde la ciencia interviene, y teníamos versiones varias. Bueno, sí, la ciencia lo va a hacer, pero luego tienen que introducirlo en la mujer y puede que sí o puede que no, y ahí es donde entra Dios, pero... Y nosotros sí, no, y no nos convencía. Y yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué pasa? Si nosotros de verdad aceptamos la voluntad de Dios, somos hipócritas, porque voy a ir hasta las últimas consecuencias. Si de verdad tengo la fe que Dios lo puede hacer, ¿dónde? Y me estoy perdiendo la posibilidad, le estoy quitando a Dios, no le puedo quitar nada a Dios, pero para que se me entienda, le estoy quitando la oportunidad a Dios de regalarme un milagro, si Él quisiera. Entonces, ¿sabes qué? No vamos a hacer nada. Vamos por una segunda opinión. Fuimos a ver otro doctor, nos dio el mismo diagnóstico, pero dice, podríamos empezar con algunas vitaminas. Ok, y después de este es el paso 1, el paso 2, el paso 3, y después el in vitro. Como para preparar el cuerpo y que estuviera más chances, porque el in vitro cuesta mucho dinero, y si no funciona hay que hacerlo de nuevo, y cuesta lo mismo, y si no funciona hay que hacerlo otra vez, y ni vendiendo tu casa pagas un in vitro. Entonces, queríamos asegurarnos de que si lo íbamos a hacer, si llegábamos a ese punto. Entonces llega un día un paquete de medicinas que tienen que ir a la heladera a 30 grados y lleva todo un proceso. Hay que controlar mucho los días del ciclo, porque hay que empezar esta medicina este día, esta medicina este día, a los 3 días la otra, a los 7 días la otra. Luego vas al médico, te hacen un examen y si todo está bien, una inyección en el medio del estómago. Entonces, estamos en la casa y yo le pregunto a Flaca, ¿en qué día estamos? Porque hay que empezar con la medicina, ¿no? Y la Flaca, no, sí, falta. Ok. Flaca, ¿el sábado? Sí, ya. Flaca, ¿es sábado, y? No sé. Flaca, ¿es domingo, y? No sé. Flaca, ¿es miércoles? ¿Qué pasa? Está la medicina ahí, se echa a perder. El doctor tiene que hacer dinero. Hello. Y un día me llama a la recámara y cuando entro en la cama hay un test de embarazo con 2 rayas. ¿Y qué pasó? ¿Cómo? Te juro, la medicina todavía está en la heladera. Y el domingo pasado descubrimos que tenemos a Immanuel,
Aquí. Gloria a Dios. 4 meses de embarazo. Gloria a Dios. Por esto me perdió un milagro. Amén. Wow. Tú dijiste algo muy importante, que a veces, los dos dijeron algo muy importante, que a veces ponemos fórmulas. Pensamos que Dios trabaja en manera de fórmulas. Si tú haces esto y haces esto y haces esto, te va a dar este resultado, ¿verdad? Muy matemáticos nos volvemos. Pero la enseñanza con este testimonio se trata de nuestra actitud de fe con nuestro Padre y nuestra relación con Dios, ¿verdad? Ese es el asunto, esa es la enseñanza aquí, de que nuestra relación con Dios y nuestra fe es el centro de todo lo que está ocurriendo y cómo uno crece como hijo de Dios en estos procesos. Pero al mismo tiempo Dios se glorifica y se luce, amén, como lo ha hecho ahorita. Quiero agradecerles por pasar este tiempo aquí con nosotros y abrirse de esa manera con la congregación, porque como dijiste tú, son cosas muy personales que a veces ocurren, ¿no? Nuestros sentimientos, el proceso que pasamos, lo difícil, y yo creo que al compartir esto de esta manera, el Señor se glorifica y hay gente que puede ser animada a seguir en esa conexión con el Señor y en crecer en su relación con Dios, ¿verdad? Así que démosles un aplauso otra vez a los hermanos. Y toda la honra y gloria sea para el Padre por lo que Él está haciendo.